Veamos lo positivo sexualmente hablando. Se puede comenzar este pensamiento con la frase "hoy está todo hipersexualizado" y a partir de ahí hacer una crítica feroz a esta sociedad casi sin restricciones, de celulares cargados de páginas e imágenes pornográficas, dibujos de mujeres o de hombres que, a medida que se avanza en un juego, bastante básico por cierto, van quedando desnudos. Ese ejemplo es casi el juego del tutti frutti de nuestra infancia. Y no es menor el dato que hablo de celulares y no de personas, porque al celular, al sistema, poco le importa si quien lo agarra es un niño de 7 años, un bebé de 2 años. Sí, hay humanos a esa edad con celulares en sus manos. Una abuela de 80 o todo lo que exista dentro de esos rangos etarios. ¿Cómo era antes? Le puedo hablar de cuando yo tenía 13 o 14 años, en la época donde descubrí que las mujeres desnudas se imprimían. Incluso había libros, fascinantes historias que hacían mis delicias mentales. A escondidas, eso sí, tomadas a escondidas o imaginándomelas tras la bolsita que tenía una franja negra en los canjes de revista o algún kiosco. Para mí, criado en colegio católico, donde nunca se habló de sexualidad, eso, lo poco que empezaba a conocer, empezaba a ser el verdadero paraíso. ¿Cómo es ahora? La sexualidad se habla desde el jardín de infantes. Se aplaude a los niños que dicen ser gays a los 4 años. Les juro que eso pasó en la escuela donde fue mi hijo. En la televisión pasan cuerpos desnudos y encamadas como si de un capítulo de Paw Patrol se tratase. Pero si usted apaga la tele y abre YouTube, se dará cuenta que todo está igual o peor. Y además, el celular está esperando esos momentos de ocio para, entre juego y juego, poner sus anuncios. ¿Debería ser de otra manera? Todos diríamos que sí, que es inapropiado que un niño mire un cuerpo desnudo, sepa o intuya mucho más que nosotros a esa edad, y quizás hasta en esta edad, lo que hay que hacer. Sin embargo, este planteo busca ir un poco más allá y busca no poner en el idealismo del bien lo que nos haya tocado vivir. Factores que han cambiado para bien. Sabido es por todos que la Iglesia Católica en Occidente es de lo que conozco para hablar, pero algo me hace intuir que todas las religiones deben andar por los mismos pasos. Ha perdido mucha fuerza popular. No Dios ni otros seres divinos, sino la Iglesia Católica Apostólica Romana que, desde sus inicios, sigue pregonando lo mismo, buscando obtener los mismos resultados. ¿Qué sucedió en el medio que ha hecho perder peso a estas instituciones? Los relatos de la historia que salen a luz contando las millones de muertes que ha hecho, que aún hoy sigue haciendo. Las violaciones a niños por parte de quienes, según la Iglesia, están más cerca de Dios. Y paro por ahí. Como muestra, bastan 2 botones. Quizás me queda para hacer alguna pregunta descolgada del tema. ¿Qué pasaría en la sociedad si las abusadas hubieran sido niñas? La gran mayoría son niños. El feminismo no hace gran alarde. Pero vuelvo al tema de la hipersexualidad. Ante la caída de quien promulgaba la moral, ante el descreimiento atroz a la institución que guiaba a la sociedad, las ovejas se desparramaron. Ya nadie creyó en nada y además, del otro lado, estaba el premio del sexo libre. Eso quiere decir placer, placer y más placer. No había cómo volver atrás. Libertinos a gozar. Al quedarnos sin alguien que nos controle, alguien que nos diga que el placer es malo, mientras ellos lo disfrutan espuriamente a escondidas, volvemos a tiempos donde no estaba la Iglesia, tiempos donde ningún ser humano nos podía decir que estaba bien y que estaba mal. Conocidas son las orgías romanas, las relaciones abiertas que tenían grandes filósofos de otros tiempos, y también hay historias que se cuentan de la gente que habitaba estos lares, antes que llegaran los europeos, con la palabra de su Dios en sus espadas.
Sin nadie que controle el sexo domina el mundo. Hoy en día, según algunas cifras, las páginas pornográficas son el mejor negocio en Internet. Los lugares más visitados, nos asombramos seguramente, saber la cantidad y los nombres de quienes visitan las famosas Deep Webs. El ser humano es el único ser vivo que puede hacer el amor mirándose a los ojos y solamente por placer, menos los bonobos, los delfines y algún que otro primate. Para el ser humano, el sexo es algo sociable, disfrutable, muy disfrutable, y en tanto menos carga moral tenga, infinitamente placentero. Liberar al sexo es lo mejor que se le puede hacer al ser humano, no pelearle, dejarlo que se comunique libremente con cada uno de nosotros. Es en esa situación y con el paso del tiempo que podremos ser testigos de la real magnitud de esta tan particular forma de comunicarnos. Darnos cuenta a nosotros, los de antes, que es normal ver un cuerpo desnudo como quizás los nativos de estas tierras veían desde su nacimiento. El morbo a lo escondido, a lo que no se habla, ha dejado más huellas mentales negativas que positivas en nuestras psiques dominadas por una iglesia de falsa moral. Pero había que dominar el sexo para dominar las sociedades, y se domina ni más ni menos que con el miedo. Miedo al castigo primero, a la muerte después, persecución de hombres y mujeres libres, y ya ha avanzado el plan al juicio de la sociedad, en algunos casos más pesados que la propia muerte. Y entonces, para quien escribe estas palabras, difícil es hacer futurología. Ya siento que mis parejas hubieran funcionado mejor sin el peso del control sexual que, si nos hubieran acostumbrado a hablar de sexualidad abiertamente sin castigar el deseo, que siempre existió, existe y existirá, todo hubiera sido más real. No solo pasa en el sexo, pero el sexo es el placer más fuerte, más básico, el medio por el cual la humanidad sigue andando este mundo. Pero sucede también con el gordo que le gusta comer y no lo dejan, con el fumador que disfruta ese contacto y lo amenazan de muerte. Hoy la sociedad nuestra, según estudios, dejó de fumar porque era malo para la salud, pero se droga mucho más, come más sano o sabe cómo hacerlo, pero hay más obesidad. Está más libre sexualmente, pero por enfermedades y demás temas, cada vez más se está convirtiendo en una práctica individual. Ya ni siquiera hablamos de dos. Quizás hay que mirar un poco en perspectiva. No hay que pedir resultados inmediatos. Quizás fueron muchos años de condena social y sea normal que primero el carro se vaya para el otro extremo hasta que el tiempo lo haga volver a su estado natural. Hoy no lo podemos asegurar, aunque sí intuir que la naturaleza terminará poniendo las cosas en su lugar. Natural sería ver un cuerpo desnudo sin idealizarlo, sin pensar que porque está desnudo está para usar. Natural sería que él o ella pudiera decir que quiere estar con ella o él sin que él o ella se enoje y pueda decir que no. Natural es que el sexo sea común, como sentarnos a comer, probar alguna fruta, fumar algún tabaco. Hoy, para estos cuerpos, eso es lo natural. Quizás en otros tiempos lo físico deje de ser prioridad. Quizás estamos dando paso a eso, pero por el momento, a no ser que el cambio sea muy brusco, lo mejor que se puede hacer para quitar la hipersexualización es hacer que el sexo sea tan normal que no escandalice a nadie. Después de todo, nadie se escandaliza si ve a alguien comer, ¿no? Conclusión. Prohibir el sexo, hacer ver mal al deseo, algo tan básico para el ser humano, igual que comer o ir de cuerpo, obviamente no funcionó. Ni para nuestros abuelos, ni para nuestros padres, madres, ni para nosotros. Quizás, ahora que la legalidad y las normas de la iglesia ya no tienen poder, el tiempo coloque al sexo en su justa medida. No siempre tenemos hambre, pero tampoco tenemos problema en reconocerlo cuando tenemos. Lindas generaciones vendrán que podrán vivir el sexo sin ser algo oculto, donde un cuerpo desnudo no sea un problema,
donde el deseo se dé no por ocultación ni miedos, lugar donde crece lo que creemos oscuro o que nos debería avergonzar. Para eso hemos tenido que pasar por ciertos barquinazos y por exageradas expresiones sexuales, por peleas insólitas, por héroes falsos y otras tantas cosas. Pero aquí estamos, mucho más limpios que en otros tiempos, viendo que otros comienzan una carrera con la pista bastante más limpia que antes. Que la iglesia solo sea un mal recuerdo. Amén. Ignacio Salaverry Silveira.